vamos a encontrar esta parábola del trigo y la cizaña. Está a partir del verso 24 y concluye en el verso 30. Les voy a leer la parábola y después vamos a ir considerando ya algunos puntos, ¿sí? Dice entonces Mateo 13 a partir del 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vamos a leer la explicación que el Señor Jesús da acerca de esta parábola. Aquí habla de un sembrador, está ejemplificando el Señor Jesús algo acerca del reino de los cielos. Y entonces después viene la explicación, después les explica qué es lo que significa esta parábola. Vamos a leer a partir del verso 36 y hasta el 43. Aquí mismo en Mateo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ya para comenzar de lleno a estudiar lo que es esta parábola o a entender lo que es esta parábola, tenemos que recordar ciertos puntos que aunque puedan parecer repetitivos, pero son importantes para que no saquemos de contexto esta parábola o ninguna otra parte de la Biblia. Y lo primero que tenemos que hacer es recordar que estas parábolas están hablando del reino. Prácticamente todas, al menos todas las parábolas que yo recuerdo del Señor Jesús, tienen que ver con el reino de los cielos. El Señor Jesús utilizó este recurso de hablarles en parábolas o ejemplificar de alguna manera o comparar el reino de los cielos con algo de la vida cotidiana, como el salir a sembrar, que vimos la semana pasada la parábola del sembrador. En este caso está utilizando una parábola o un ejemplo similar al de la semana pasada, que este es el trigo y la cizaña, y va a utilizar el Señor Jesús muchas otras comparaciones, de modo que a sus discípulos les va a hacer entender cómo funciona el reino de los cielos, si no en su totalidad, si en una generalidad. Es decir, tal vez no los discípulos ni nadie podamos entender en su totalidad cómo funciona el reino de Dios, pero sí debemos entender al menos de una manera general cómo funciona o de qué manera se está estableciendo el reino de Dios en la tierra. Esto es importante para que no nos confundamos con aquellos que pretenden vivir en un reino ahora, es decir, pensando que el reino ya debe estar en su plenitud, pero el Señor Jesús nos enseña lo contrario, que el reino lleva un proceso y que no está en su plenitud. Entonces, tenemos que recordar de primera mano que las parábolas hablan o revelan cosas del reino, nos están revelando la forma en que el reino se desplaza en este mundo. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Lo segundo que tenemos que recordar es que estas parábolas en primera instancia fueron escuchadas por judíos, es decir, el Señor Jesús de primera mano le habló a los judíos
quienes estaban recibiendo de manera directa las enseñanzas del Señor y que, claro, siguen aplicando hoy para nuestra vida. Hoy para nosotros también hay mucha enseñanza, es la misma enseñanza incluso que tenían ellos, pero para ellos era algo totalmente nuevo. Nunca habían escuchado una explicación acerca del reino de los cielos como se las estaba dando el Señor Jesús. Y claro, bueno, también para la gente que recién conoce del Evangelio, pues todo esto es nuevo también, ¿sí? Pero entonces tenemos que recordar y meternos un poquito en el pensamiento judío para poder entender estas parábolas. Eso solamente como para encontrar el hilo, y después tenemos que transportarlo ya a lo que es nuestra vida ahora como cristianos, no como judíos, sino como cristianos, que estamos compuestos, el cuerpo de Cristo, por judíos y gentiles. Entonces, lo primero es recordar que las parábolas hablan del reino, de la obra del Señor Jesucristo y de su reino. El punto número 2 es que tenemos que recordar que fueron dichas o escuchadas de primera mano para los judíos. Y el número 3 que tenemos que tener siempre también presente es que debemos de revisar el contexto. ¿Por qué es que se dijo esta parábola? Lo vimos hace 2 semanas, si no mal recuerdo, cuando veíamos los principios para entender o para interpretar las parábolas, y uno de ellos era que no podemos despegarnos del contexto. Es decir, el Señor Jesucristo, cuando decía una parábola, tenía un propósito, surgía a raíz de algo, ya sea de una pregunta, ya sea de alguna controversia que hubiera con algunos fariseos, o algo que el Señor Jesús les estuviera enseñando a sus discípulos. Nunca el Señor Jesús dijo parábolas de la nada, no es que de momento se levantó y dijo, les voy a hablar en parábolas, y de la nada empezó a hablarles en parábolas. Siempre surgen las parábolas en respuesta a alguna situación que estaba envolviendo el momento. Entonces, eso también es bien importante recordarlo para que podamos, como les decía hace un momentito, encontrar el hilo desde dónde viene la enseñanza y poder entender las parábolas del Señor Jesús. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, son 3 puntos básicos, ¿no? El primero, que es recordar que las parábolas hablan del reino, que fueron dichas en primera instancia a los judíos que esperaban ese reino de Dios. Y punto número 3, que es no olvidarnos del contexto, lo que está rodeando a la parábola para poder entenderla de una mejor manera. Bien, dicho todo esto, entonces vamos a hacer lo que les acabo de comentar, vamos a poner en práctica esos 3 puntos. Entonces, el Señor Jesucristo, vean cómo comienza esta parábola, Mateo 13, el verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. Ahí está la comparación. El reino de los cielos es semejante a, y ahora va a comenzar el Señor Jesucristo a decirnos a qué es semejante el reino de los cielos. Y entonces cuenta esta parábola que un hombre salió a sembrar, dice, buena semilla en su campo, y comienza esta enseñanza. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está diciendo así de primera mano? Que hubo un hombre que después nos dice que es Él, que es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, que siembra buena semilla en el campo. Y después viene otro, el enemigo, que es el diablo, dice, y siembra mala semilla. Y el Señor Jesucristo nos dice que este campo es el mundo. En algunas ocasiones he escuchado que lo interpretan enfocándolo hacia la iglesia, que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, y bueno, sí que lo hay, es decir, sí es muy posible que dentro de las iglesias no solamente se congreguen verdaderos cristianos, sino que en ocasiones pues también se congregan gente que no son cristianos y que son comparados a esta cizaña. Pero en realidad el Señor Jesucristo está hablando del mundo, y esto es bien importante y es una parte medular de esta parábola, porque nos va a hacer entender de una mejor manera cómo funciona el reino de los cielos. Entonces el Señor les dice, miren, el reino de los cielos es comparado con un hombre que sembró buena semilla, pero que el diablo, en ese mismo campo que es el mundo, en el mismo campo que este hombre sembró buena semilla, el diablo sembró mala semilla. Y la mala semilla es la cizaña, la buena semilla es el trigo, la buena semilla son los hijos de Dios o los hijos del reino, y la mala semilla son los hijos del diablo. Y vean lo que dice aquí en el verso Mateo 13, en el verso 29, dice, él les dijo, cuando les dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dice, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, hasta el momento en que llegue
la siega. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la cizaña y el trigo están creciendo juntos hoy en el mundo. ¿Por qué es importante o por qué era importante para los judíos? Y aquí es donde vamos a entrar en el punto número 2, que es recordar el pensamiento judío o que fue dicho para judíos, porque los judíos estaban esperando el reino en ese momento, es decir, cuando el Mesías apareciera, que él iba a traer el reino de Dios, que iba a acabar con todo el mal que había en el mundo y solo iban a permanecer los justos, los que fueran justos delante de Dios, que se iba a establecer nuevamente el reino como en los tiempos de David o de Salomón, que ahora el rey iba a ser el Mesías, que iban a ser libres de la opresión de los demás, de las demás naciones. Eso era lo que ellos tenían en mente, de una manera como a corto plazo, digámoslo así. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la predicación de Juan el Bautista. Si me acompañan aquí mismo en Mateo, pero vamos a Mateo capítulo 3, para que recordemos qué es lo que predica Juan el Bautista. Dice en el verso 10, Mateo 3:10, está predicando Juan el Bautista y dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 12, su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? Es como una especie de tenedor así grandote, grande, que utilizan los que se dedican al campo para aventar con esa especie, como les digo, valga la expresión, un tenedor muy grande, para aventar el trigo y el viento se lleva la cascarilla, que en este caso sería la cizaña, y el trigo, que es más pesado, cae a tierra y lo demás se lo lleva el viento. Y entonces así se separa el trigo de la cizaña o la cascarilla también del trigo. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Juan el Bautista? Dice, tras de mí, enseguida de mí, poco después de mí, dice, poco después, un tiempo muy corto después de mí, está diciendo Juan el Bautista, va a aparecer alguien que trae en su mano como dice aquí, su aventador. Es decir, él viene a limpiar su era, su campo, el lugar que le pertenece. Dice, enseguida de mí viene alguien al que yo no soy digno de desatarle la correa a sus calzados. Dice, y él trae ya un aventador para limpiar su era. Dice, y va a recoger el trigo y lo va a llevar a su granero. Dice, pero a lo demás, la paja, dice, la quemará en fuego que nunca se apagará. Y si pensamos en lo que en ese momento los judíos sintieron, o quizá la reacción que hubo en su corazón, de decir, oh, qué bien, viene el Mesías y en cuanto Él aparezca, va a expulsar a todos los romanos que nos están oprimiendo, los va a mandar al infierno. Y eso debió haber en ellos causado una expectativa, una expectación muy grande de decir, ¿y dónde está ese que viene detrás de ti? ¿Dónde está aquel hombre de quien nos estás hablando, que nos va a liberar de todos nuestros opresores, que va a restaurar el reino a Israel, que todos los malvados serán quemados en el fuego y nosotros seremos parte de su trigo? Eso es lo que ellos estaban pensando, esperaban verlo, anhelaban. Y entonces resulta que el Señor Jesús, cuando se presenta o cuando es como presentado, digamos, también por Juan el Bautista, que le dice, he aquí el Cordero de Dios, Él es de quien les hablaba. Y entonces ellos esperaban ver a ese rey que estableciera el reino en ese momento, y entonces poder ver todas las promesas que en algún momento Dios le había dado al pueblo de Israel. Regresemos a Mateo 13, que para que tengamos en cuenta este contexto, la mente del judío era esperar el reino ahora, en este momento, que el Mesías venga y aviente a todos aquellos al fuego y a nosotros nos lleve a su granero, es decir, a su reino, a que vivamos con él, ¿sí? Entonces, eso es lo que los judíos tenían en mente. Tomando un contexto más cercano, es decir, algo más cercano a lo que está aquí hablando el Señor Jesús, recordemos que en el capítulo 12, el Señor Jesucristo libera a un endemoniado, es decir, hay una lucha frontal entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es golpeado de manera letal por el reino de Dios y empieza un avance del reino de los cielos. El reino de las tinieblas comienza a retroceder con la llegada del Mesías, cuando Él les dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es que el reino de los cielos ha llegado a ustedes.
ese reino está comenzando, no es que ya esté establecido a plenitud o en su totalidad, sino comienza ese proceso, está ese proceso en el que el reino de los cielos ha comenzado el avance. Recordemos que cuando vimos la enseñanza de la duda de Juan el Bautista, algo de lo que Juan el Bautista movía muy posiblemente su corazón, es que él había visto al Señor Jesucristo, lo había bautizado, había hablado de él diciendo que él era el Mesías, y después Juan está en la cárcel como diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Se supone que tú eres el Mesías, que yo no tendría que estar aquí en la cárcel, que tendría que estar afuera viendo cómo creces. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y él dirá, bueno, está bien que yo debo menguar, pero tendría yo que estar viéndote crecer. Quizá eso es el pensamiento de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, Juan tiene esa duda. Vemos que está encarcelado. El Señor Jesús le manda a decir todas las señales y milagros que se están haciendo. Más adelante vemos esas señales cuando libera a este endemoniado. Y ahora el Señor Jesús les va a explicar como para decirle, miren, lo que ustedes están viendo es el principio del reino de los cielos, no es el establecimiento total, a plenitud. No piensen que ahora es el tiempo en el que todo se va a cumplir, esto es solo el comienzo. Por eso es que la primer parábola que encontramos aquí en Mateo es cuando les dice, el sembrador salió a sembrar. En otras palabras, estamos hasta el día de hoy en el tiempo de la siembra. Hasta el día de hoy se está sembrando, no se está recogiendo, no es que el reino ya esté establecido, el reino de Dios está avanzando, se está sembrando. Por eso es que la segunda parábola tiene mucho que ver con la primera porque sigue el proceso de siembra. Vamos a ver nuevamente lo que dice en el verso 24. Dice, el reino del Mateo 13:24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuál es la explicación que da el Señor Jesús a esta parábola? Dice así, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo vino, sembró la buena semilla y después Él ha enviado a sus discípulos, a sus seguidores, a que sigan sembrando esa buena semilla. ¿Por qué digo esto? Vean lo que dice después el Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Es decir, hasta el día de hoy se sigue sembrando, se sigue sembrando, se sigue sembrando y va a llegar un momento en el que se levante la siembra o se levante ya lo que está listo para ser cosechado, pero eso será hasta el fin del siglo. Quiere decir que el proceso del reino de los cielos sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. No está establecido a plenitud. Aquellos que quieren ver el reino manifestado el día de hoy es porque no han entendido estas parábolas, porque no se han dado cuenta que el reino de los cielos lleva un proceso. Y entonces esperamos como los judíos, con esa mentalidad judía, recibir ahora las riquezas, recibir ahora las posesiones, recibir ahora todas las bendiciones, cuando el Señor Jesús dijo, estamos en un, digo parafraseando, ¿no? Estamos en un proceso, estamos en el tiempo de la siembra. Ustedes van a ver su vida a plenitud cuando los malos sean arrancados y echados al fuego. Entonces, dicen en una de las profecías, entonces los justos resplandecerán. Entonces ya no habrá nada que pueda interferir con las bendiciones de Dios, pero eso es hasta el fin del siglo, cuando el Señor Jesús regrese, se levante la cosecha, se ha quitado la cizaña y entonces quede solamente el trigo, pero estamos en ese proceso. Ahora, esto entre las muchas cosas que podamos aprender de esto que el Señor Jesús enseñó, es que mientras estemos en este mundo, siempre va a haber gente malvada a nuestro lado. Siempre, tristemente, hasta que solamente cuando el Señor regrese se va a acabar todo esto, pero por el momento, como les decía, tristemente vamos a vivir con maldad en la tierra. No hay un solo presidente, gobernador, rey, primer ministro, del título que ustedes quieran ponerle, no hay uno solo.
ni siquiera Nayib Bukele, que es un hombre que ha estado luchando muy fuerte contra la inseguridad allá en su país, en El Salvador, él no va a poder erradicar la maldad, porque la cizaña, la semilla que sembró el malo, va a seguir creciendo hasta el fin del siglo. Puede ser que disminuya la inseguridad y eso sería pues muy bueno, es algo por lo que debemos orar. No estoy queriendo ser fatalista y decirles, no, esto va para mal y de peor y todo está color de hormiga. No, no. Pero una realidad es que no se va a poder erradicar la maldad en su totalidad, sino hasta que venga el Señor Jesús y arranque toda la maldad y los envíe al castigo eterno. En ese momento sí se va a acabar al 100% la maldad. Mientras vamos a tener que estar los hijos de Dios creciendo a la par junto con la cizaña, y la cizaña que afecta, la cizaña que daña, que hiere, que lastima a los hijos de Dios. Entonces, el reino de Dios ahora, como muchos lo pintan, no es que todo va a ser color de rosa, no es que vamos a estar ya gozando de todas las bendiciones de Dios. Estamos en un proceso y la cizaña sigue creciendo a la par de los hijos de Dios. El maligno sigue sembrando su semilla. El maligno sigue creando, por decirlo así, que él no crea, no es que tenga ese poder creador, pero lo digo de una manera simbólica, sigue creando hijos, sigue teniendo hijos el maligno, pero por otra parte el reino de los cielos sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando en un proceso que tal vez pudiera parecer lento, pero cuando lo comparamos, cómo fue al principio que el Señor Jesús eligió a 12, al final del ministerio del Señor Jesús había 120 reunidos ahí en el aposento alto, y hoy hay millones de seguidores del Señor Jesucristo. Ha avanzado y ha avanzado y ha avanzado, pero no ha llegado a su totalidad. Entonces, lo que aprendemos nosotros con esta parábola es esperar el tiempo en el que ya, como nos enseña la Biblia en diferentes partes, cuando el Señor Jesucristo venga y establezca en su totalidad su reino, entonces sí, en cuerpos glorificados, que ya no vamos a tener enfermedad, que no vamos a padecer hambre, que no vamos a envejecer, que no vamos a morir. La Biblia dice, el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. Hasta el día de hoy, todos los hijos de Dios han muerto, es decir, sigue la muerte siendo parte, valga la expresión, de la vida del ser humano, creyente o no, la muerte sigue siendo parte del ser humano, pero llegará un momento cuando el Señor Jesucristo erradique también la muerte de entre su pueblo, y entonces en cuerpos glorificados ya no vamos a morir, viviremos eternamente junto a Él. Ahí es donde entonces vamos a disfrutar a plenitud de todas las riquezas, y hablando de riquezas me refiero a bendiciones como la presencia de Dios, su justicia, su misericordia, su paz, la sanidad, todo lo que Dios tiene en Él, entonces lo vamos a disfrutar a plenitud. Hoy en día no, hoy en día los cristianos nos seguimos enfermando, hoy en día los cristianos seguimos sintiéndonos tristes, hoy en día los cristianos seguimos teniendo preocupaciones, sí que las hay, porque vivimos en un mundo donde la cizaña está creciendo a la par de los hijos de Dios, y no podemos hacer que no la vemos y entonces no pasa nada. Ahí está la cizaña. Y dice el Señor Jesús, déjenlos que crezcan hasta el fin del siglo, entonces habrá una separación donde entonces todo ahora sí será perfecto. Mientras, pues tendremos que seguir aguantando estar en este mundo, y no lo digo de una manera como apesadumbrada, sino más bien con la esperanza de saber que esto en algún momento va a terminar. Algunos va a terminar para mal, van a ser arrojados al castigo eterno, pero otros tenemos la esperanza de que sea para bien, de que estemos eternamente con el Señor, ¿sí? Después las otras parábolas que aparecen aquí mismo en Mateo 13 confirman lo que les estoy diciendo. Miren, veamos cuál es las siguientes parábolas, y esto nos va a llevar a entender, como les decía, un poquito mejor este reino, cómo lleva un proceso. Verso 31, Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, fíjense cómo está hablando y hablando y haciéndoles entender a los discípulos, diciéndoles, el reino no llega a plenitud ahorita, estamos en un proceso. Verso 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, esta semilla de mostaza, dice, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas,
Dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es como una pequeña semillita que fue sembrada hace cerca de 2000 años y que ha venido creciendo hasta que llegue a ser la más grande de todas las hortalizas, pero ese es un proceso. No es que el Señor Jesucristo sembró la semilla y a los 2 minutos, ¡fum!, ya estaba el árbol ahí, los pájaros haciendo nidos. Dice, no, el reino de los cielos es semejante a esa semilla que parece algo tan pequeño. Comenzó con 120 hombres. 12 discípulos que el Señor Jesús eligió, 120 hombres en el aposento alto y que ha ido creciendo hasta que llegamos a ser millones los seguidores del Señor Jesús, pero es un proceso. El reino de los cielos no queramos apresurar para vivirlo en su plenitud hoy. Hemos comenzado a vivir el reino de los cielos, pero estamos esperando que llegue a su culminación. La siguiente parábola, vean qué es lo que dice, verso 33. Otra parábola les dijo, nuevamente va a comparar, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En otras palabras, con los que, sobre todo las personas que han en algún momento cocinado algún pastel o algún pan, saben que meten la masa, así, ¿no? Una bolita de masa con levadura y cuando se hornea, ¿qué pasa? Se esponja y se hace un pan o un pastel o lo que hayan hecho, ¿no? Eso es muy similar a lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, hablando de esa harina que fue leudada, dice, hasta que todo fue leudado. Así es el reino de los cielos. Comenzó con algo pequeño, con un poquito de masa, y estamos viendo cómo está siendo leudado o está creciendo, digámoslo así. Así es el reino de los cielos. Este proceso hasta el día de hoy lleva casi 2000 años. Entonces, no vemos a ninguno de los discípulos del Señor Jesús, ni a ninguno de los apóstoles, ni al apóstol Pablo, a ninguno de ellos viviendo el reino en plenitud. El apóstol Pablo estuvo preso, lo azotaron, lo apedrearon, naufragó, padeció hambre y los discípulos, la gran mayoría también la pasaron muy mal. Eso quiere decir que el reino de los cielos no está establecido al 100%, estamos en el proceso de crecimiento. Por eso es que nosotros no debemos esperar que todo esté cumplido ya. No queramos ver el reino de Dios ya, sino esperemos el proceso. Esperemos ese proceso en el que el reino de los cielos va avanzando, va creciendo, como dice aquí, hasta que todo fue leudado, hasta que llegue el momento en el que el Señor Jesucristo vuelva y entonces se complete o se establezca a plenitud el reino de Dios aquí en la tierra. Y vean cuáles son las otras dos parábolas. Son sumamente interesantes las siguientes dos parábolas porque todas están conectadas, todas vienen como a consecuencia una de la otra. Primero nos dice, miren, el reino de los cielos lleva un proceso. Ahorita estamos en el tiempo de la siembra y no se espanten si ven crecer cizaña junto a ustedes. No piensen que todo va a ser color de rosa. Está creciendo el trigo, pero también la cizaña en el mismo campo que es el mundo. Entonces les estaría diciendo, no se preocupen. Es algo que está sucediendo. El reino de los cielos está en ese avance, pero no ha llegado a su totalidad. Y después les dice, es como cuando alguien siembra esta semilla y crece el árbol, ¿no? Y después la mujer que escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Estamos en ese proceso, no quieran tenerlo ahora mismo. Pero vean cuáles son las otras dos siguientes parábolas. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde encontró el tesoro, que el Señor Jesucristo lo compara con el reino de los cielos. Es como un tesoro escondido. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Los que predican acerca del reino hoy te dicen, tú mereces recibir todo. Tú tienes que ser rico, tú tienes que tener propiedades, tú tienes que tener una sanidad inalterable, tú tienes que tener todo. El Señor Jesucristo dice, no. Cuando tú encuentras o cuando por misericordia de Dios el reino de los cielos se te presenta, tú tienes que dar todo por ese reino. Compara ese hombre que encontró ese tesoro en el campo, dice, y fue y vendió todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía con tal
de ser parte de ese reino. El otro dice que buscaba buenas perlas. Y cuando encontró una perla preciosa, que es el reino de los cielos, dice, fue y vendió todo. Es decir, el Señor Jesucristo nos está diciendo, no esperes que se te dé todo. Tú tienes que darlo todo por este reino. Y después, en el fin del siglo, entonces recibirás todas las recompensas y bendiciones que están prometidas. Pero ahora no es tiempo, como en aquel momento cuando eh, eh, Eliseo con su siervo, con Giesi, le dice, ¿es tiempo ahora, Giesi, de recibir tesoros y riquezas? ¿Cuál es la respuesta? No. Lo mismo es para nosotros, no es el tiempo ahora de recibir todo lo que uno quisiera. Puede ser que haya gente que sea muy próspero o muy sano, gente que difícilmente se enferma, gente que en algunas áreas de su vida va todo muy bien. Qué bueno, no estoy ni en contra de la sanidad ni de la prosperidad, pero no es nuestro primer enfoque. No debemos esperar recibirlo todo, sino darlo todo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dio todo. Dios ya dio a su Hijo Jesucristo y para nosotros eso es todo. Él ya lo dio todo para que ese reino comience el avance, comience el proceso y ahora Él espera que nosotros lo demos todo para recibir ese reino. No porque la salvación sea por obras, sino es en respuesta a la salvación que ya se nos dio. Ahora nosotros debemos de dar todo para el Señor. Debemos realmente de entregar nuestra vida a Él. Esa es la forma en que trabaja el reino. Un proceso en el que lleva a crecimiento y a su plenitud, pero mientras llega eso, tenemos que darlo todo, tenemos que entregar nuestra vida por completo. Y vean cómo termina esta porción en el verso 51. La próxima semana, primeramente Dios, vamos a seguir viendo esto, es decir, la parábola de la red, que ya tiene mucho que ver con lo del cuando habla del trigo y la cizaña, es muy parecido, ¿no? Entonces, no me enfoqué tanto a la red porque es básicamente lo mismo que está hablando en cuanto al trigo y la cizaña, solo que poniendo otro ejemplo, como les decía, la próxima semana lo revisamos un poquito, pero quiero terminar con lo que dice versos 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, sí las entendimos. Verso 52, Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino, todo aquel que conoce realmente cómo funciona el reino, dice, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, alguien que conoce cómo funciona el reino de los cielos va a tomar cosas del Antiguo Testamento y va a combinarlas con cosas del Nuevo Testamento y te va a explicar cómo funciona el reino. No podemos únicamente predicar del Nuevo Testamento o únicamente predicar del Antiguo Testamento, cada uno por separado, están combinados, sacas cosas viejas y las combinas con cosas nuevas y te hablan del reino de los cielos, del reino que prometió Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora con lo que trae, las cosas nuevas que trajo el Señor Jesús, tú las combinas y entiendes de manera perfecta por la obra de Dios cómo funciona el reino. Entonces, si solo nos vamos a las promesas del Antiguo Testamento sin filtrarlas a la luz de las enseñanzas y de la vida misma del Señor Jesucristo, vamos a torcer la escritura. No vamos a entender a plenitud qué es lo que está diciendo. Por eso es importante que el Antiguo Testamento se interprete a la luz de la vida del Señor Jesucristo, de su obra, de sus promesas, de su reino, para que podamos entender cómo es que el Antiguo Testamento nos habla del Señor Jesucristo, y es sacar cosas viejas y cosas nuevas, traer el Antiguo Testamento, combinarlo con el Nuevo y hablar a la gente del reino de Dios. Entonces, es bien importante tener eso presente para no desvirtuar la palabra, porque toda la Biblia de tapa a tapa nos habla del Señor Jesucristo, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos libros independientes, es un mismo libro que se llama Biblia en su plenitud, dividido en 66 libros a su vez y en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento, pero que forman un todo, la suma de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, esta es la forma en que debemos entender el reino de Dios, que vamos a seguir creciendo junto a la cizaña, pero que estamos esperando, como dice el apóstol Pablo, la adopción, la redención de nuestro cuerpo cuando todo llega a su plenitud, y entonces sí, ahí sí vamos a gozar plenamente y libremente de todo lo que Dios ha prometido. Hoy habrá gente que goce ya de algunas de esas promesas o bendiciones, pero no de todas, y al final, por más bendiciones que pudiera tener,
pues la vida va a llegar en algún momento a su final, a menos que también reciban la bendición de la glorificación del cuerpo sin experimentar la muerte, pero eso está en las manos de Dios. Por lo mientras nosotros sigamos buscando este reino, sigamos dándolo todo nosotros por este reino y no esperar más nada a cambio de lo que ya Dios nos dio, que fue a su Hijo Jesucristo, a su Espíritu Santo y su presencia en nosotros. ¿Qué más podemos pedirle a Dios si Él ya nos lo dio todo? Ahora nos toca a nosotros corresponder lo que Dios ya hizo, ¿vale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el martes, si Dios nos lo permite. Que tengan un bendecido fin de semana y buenas noches.